Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Y el día de hoy vamos a empezar con una serie, una pequeña serie, algo corto, algo que tiene que ver ¿cómo se dice? Con la psique, con la psicología, con la mente del hombre, con el corazón. Y esta serie se llama Engaños del Alma. Pero antes de empezar, me gustaría recordarte rápidamente que si el contenido te ha sido de ayuda en estas últimas semanas, ojalá y puedas compartirlo. Este contenido es totalmente gratuito y siempre lo hacemos con la intención de primero aprender nosotros y posteriormente si a ti que lo estás escuchando te ayuda, pues qué bueno, gloria a Dios que te ayude a ti. Pero insisto, si te gusta y si sientes que puede ayudarle a alguien, no dudes en compartirlo en redes sociales, por medio de WhatsApp, en donde tú quieras, pero que lo puedas compartir. Y por otro lado, para todos aquellos que nos estén escuchando, y que tengan poco tiempo, acuérdense que pueden ponerle velocidad rápido, no dejen inconcluso el episodio. Y bueno, nada más era eso. Queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Para ustedes lunes, para nosotros domingo lluvioso a las 5 de la tarde, después de comiditos. Comimos muy rico, la verdad. ¿Qué comimos? Mi esposo hizo unas enchiladas suizas y unas hamburguesas. Ándele, para que vean que sí, de repente medio cocino. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con este episodio número 20 que se titula ¿Y si te sueltas? Sí. Y si te sueltas. Y ahorita van a ver por qué. Y no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, pero a veces en nuestra vida diaria tenemos como relaciones que podrían como sumar muchas cosas, pero a la misma vez también pueden como restar, como quitar. Muchas veces pueden ser relaciones que generan alegría, momentos de felicidad, por así decirlo, pero en otras ocasiones también generan como momentos de tristeza, de duda. Y esto es porque cuando tenemos este tipo de relaciones, hay muchas personas que sienten que sin la aprobación de otro no pueden como que avanzar, que si no reciben atención o afecto, se pueden como derrumbar por dentro, como que sus emociones decaen, como que se sienten sin valor. Así es. Y hoy queremos hablar de un tema, pues sí, hasta cierto punto es un tema, bueno, sí es un tema psicológico y es la codependencia emocional. Y esto es algo que afecta a todo mundo, puede afectar a adolescentes, a jóvenes, a adultos y muchas veces poco a poco va como mermando en nuestra salud emocional, en nuestros sentimientos. En pocas palabras, como que va afectando nuestra alma, nuestra identidad, por así decirlo. Y el día de hoy quiero aprovechar que mi bella esposa es psicóloga, así es que ella nos va a estar hablando más acerca de la codependencia emocional el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya lo dijo mi esposo, de un tema que ha estado permeando en nuestra sociedad en los últimos años, pero que a veces pasa desapercibido. Puede sonar un poquito fuerte este tema, pero la verdad es que muchas veces podemos vernos reflejados en este tipo de situaciones o alguien cercano a ti puede estar pasando por esta situación. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es la codependencia. En sí es un patrón de relaciones en el que una persona deposita su identidad, autoestima y sentido de valor en otra persona. Generalmente está caracterizado por una necesidad excesiva de aprobación. Siempre necesita que lo que hace tenga la aprobación del otro, sea o no sea correcto su actuar. Hay una dificultad para establecer límites saludables y la persona se siente incómoda
pero la otra persona le sigue como presionando a que realice cierta acción, continúa haciéndolo. También hay un sentimiento de culpa al no poder decir que no a la otra persona. Siempre quiere satisfacer, por consiguiente, hay esa dificultad de no poder decir que no. Y esto trae un temor constante al abandono o al rechazo, porque cada vez, si no pones un límite, pues va en aumento. Entonces dices, ya no puedo retroceder, continúo, pero en el momento en el que yo cese, seguramente me van a rechazar. Y esto trae consigo el olvidarse de sí mismo con tal de agradar, pero más de sostener al otro, ¿no? Como de tenerlo cerca, de que ya no se rompa esa relación. Y esta codependencia siempre ha estado muy relacionada con el apego excesivo, obviamente, hacia otras personas. Sin embargo, el apego se puede definir como un vínculo emocional que desarrollamos desde la infancia con figuras que nosotros apreciamos, llámese padre, madre, tíos, o sea, con personas que nos relacionamos y que son, digamos, figuras que han estado a nuestro cuidado y que, por consiguiente, amamos, apreciamos. Porque este vínculo, pues, nos ayuda a sentir seguridad. Pero la codependencia surge de este tipo de apegos, pero lo contrario, hacia la parte insegura, es decir, es una forma disfuncional del apego. Queremos conectar con alguien, pero de una manera que termina controlando nuestra manera de ser, nuestra identidad, nuestra libertad, nuestras emociones, porque siempre estamos pensando en la satisfacción del otro. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿esta codependencia emocional se da solamente cuando, por decirlo así, alguien se aprovecha de, o sea, ¿cómo lo explico? ¿Es necesario que alguien se aproveche de mí para que yo sea codependiente? ¿O puede ser también el caso que la otra persona ni chista, o sea, ni se está tratando de aprovechar de mí, pero en mi interior hay un apego excesivo por querer la validación de alguien que me hace depender de sus opiniones, aunque la otra persona no se aproveche de mí? No sé si me... Sí, generalmente pues esa es la manera en la que surge. Yo tengo algún vacío, pero puedo ver en la otra persona que lo puede llenar y por consiguiente, pues yo me aferro a esa persona, aunque la otra esté en su rollo, ¿no? Esa es su manera de ser, su manera de actuar, pero yo soy la que estoy en esa función de apego. Ah, ok, entonces podemos decir que, por ejemplo, cuando hay una codependencia emocional, puede darse ambos casos. Uno, que la otra persona ni siquiera se dé cuenta. Exacto. Y otra, donde la otra persona con toda, dicen ahí por ahí, toda alevosía y ventaja, ¿sí? se aprovecha de eso, y la persona que es codependiente es tanta su necesidad de aprobación que no se da cuenta que se están aprovechando de esta persona, o sea, bueno, del codependiente, pues, ¿no? Así es, o sea, pueden ser las dos posturas, ¿no? No sé si recuerdas, en una ocasión, un joven nos decía, cuando alguien tiene sed, de cualquier agua tomas y cualquier agua te sacia. Ajá. Y cuando lo dijo, todos nos quedamos así como que, ¡oh! ¡Qué profundo! Sí. Pero la verdad es que esta frase refleja muy bien cómo funciona la codependencia. Cuando no hemos aprendido a satisfacer nuestras necesidades emocionales desde una postura sana, desde un lugar sano, entonces lo que tratamos es buscar llenar ese vacío con cosas externas. Nos aferramos y buscamos aprobación en otros, sentimos ansiedad, podemos decir es que no llega el cariño, no llega X o Y, o sea, el vacío que tú sientas y necesitas buscarlo, necesitas que venga de alguien más. Ahora, la psicología nos menciona 6 tipos de codependencia que son como
como las más fuertes, ¿no? Ujú. Como el top 6 Ok. de este tipo de codependencia. Y una de ellas es la codependencia emocional, que se caracteriza por la necesidad de aprobación y afecto, que tiene miedo al abandono y entonces la persona vive en un sacrificio personal constante, continuo. Ujú. Un ejemplo común es una persona que no soporta estar sola y depende del ánimo de su pareja para sentirse valiosa. Entonces, en todo momento busca una validación y o sea, yo necesito estar con él. Forzosamente, no importa si está de buena, si está de mala, si está enojada, yo necesito estar con él. Y así yo me siento valiosa, me siento amada, me siento en un lugar seguro, ¿sale? Es como algo medio tóxico, ¿no? Eso. O sea, porque digo, chanfle, o sea, te están tratando del nabo, te están tratando horrible, pero tienes como que la necesidad de estar ahí, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, no sé cómo se puede decir, pero pues yo me imagino como en un matrimonio, ¿no? Ese tipo, como cuando haya violencia, ¿no? Como cuando el marido llega, o viceversa, porque también se dan casos donde la mujer llega y le dice cosas horribles al marido, o el marido llega y le hace cosas feas, etcétera, pero las personas que son hasta cierto punto agredidas, tienen como esa sensación de no, sí va a cambiar, no, sí, y no se dan cuenta que no, o sea, nada va a cambiar, va a seguir ahí, o sea, pero es esa misma necesidad como de no me quiero quedar solo o sola, ¿no? O sea, no se ven o para estas personas siento que el hecho de verse como solos en el mundo, o sea, sin una pareja, es como que el Armagedón, ¿no? Sí, Cuando realmente pues sí, no. sí, así es. Y lo dijiste bien, ¿no? Te cega. Esto te cega, no puedes ver más allá. La codependencia, uno de los factores principales es que te cega y vives como en una realidad completamente alterada, esperanzada a que todo va a cambiar. Otro tipo de codependencia es la codependencia relacional, que se da en vínculos estrechos y refuerzan justamente este ciclo de dependencia, pero ahora es mutua. A diferencia del emocional, que digamos que gira en una sola dirección, la relacional es cíclica, ¿no? Es de aquí para allá y de allá para acá. Yo quiero dar un ejemplo. Yo, maestra, yo puedo dar uno, creo que le entendí. A ver. O sea, es como cuando hay una relación entre madre e hijo y la mamá siempre desde chiquito ha cuidado al niño y, ay, mi chiquito, ¿no? Bueno, yo conozco 2 que 3 personas que, ay, mi niño, no, o sea, el monote ya tiene 50, 60, 30 años y no, mi chiquito, con él no se metan y que no sé qué, ¿no? Entonces la mamá desde chiquito, desde que el niño era pequeño, como que lo sobreprotegió porque encontraba en él como como algo que llenaba su corazón, ¿no? Como, no sé, lo veía crecer o hacía berrietas perdón, berrinches o pucheros o algo y, ay, mi niño, ¿no? Pero por otro lado, el niño empezó a crecer con una sobreprotección de su mamá de tal manera que en vez de ir madurando y tomando decisiones acertadas, empezó a ser un hombre, o puede ser una mujer también, pero yo conozco más casos de hombres, ¿no? Un hombre que no toma decisiones, que no es asertivo, que no tiene seguridad, o sea, que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene seguridad porque siempre estuvo como dependiendo de su mamá. Y entonces, cuando el niño, bueno, ya ni tan niño, ya son adultos, ¿no? De 30, 40 años, hacen burradas, o sea, el chavo, el señor, lo primero que hace es correr con su mamá y su mamá, no te preocupes, mijito, todo está bien. Y es gacho esto porque, por ejemplo, cuando estas personas llegan ay, no quiero criticar a nadie, pero cuando llegan como a casarse, ¿no? A tener una relación, estas relaciones normalmente siempre están destinadas al fracaso, porque digamos se interpone alguien en medio de esta relación hay como mutua. Una tercera manzana de la discordia y no precisamente hablamos de engaño marital, sino que pueden ser ese tipo de apego emocional a la mamá, ¿no? Exactamente, bien explicado. Muy bien, Estrellita. 10 para mí. Otro es con personas con adicciones.
Esta tiene una característica en la cual se centran en rescatar, entre comillas, al otro, encubriendo sus problemas, sobreprotegiéndolo y negando la realidad en la que viven. Yo me acuerdo, o bueno, no sé ustedes si han visto alguna vez noticias donde agarran a un asaltante, a algún violador, X o Y, y hablan con los familiares. Y la mamá, el papá, los tíos lloran y dicen, no, pero es que él es bueno, él nunca le ha hecho daño a nadie, ¿no? Y todo esto es justificar a la otra persona evadiendo su realidad, completamente. La otra es la laboral. Es una autoestima ligado al rendimiento y aprobación de los jefes, con una dificultad extrema para poner límites y entonces teniendo una sobrecarga de trabajo. Es este empleado que dice sí a todo para ser aceptado, aunque esté ya con la cara chueca de que está tan estresado, pero no sabe decir que no. Siempre quiere la aprobación del jefe. Por eso esta es laboral, no lo hace con otras personas, con familia ni con nada. Solo simplemente en la cuestión laboral. El siguiente es el social o el grupal, que es una necesidad de pertenencia. Esto hablábamos un poquito la semana pasada, es esta necesidad de pertenencia, que incluso llegan a actuar en contra de sus valores para ser aceptados o se sienten una cierta presión grupal y entonces aceptan hacer lo que no quieren. Y yo creo que eso le pasa mucho como a los jóvenes hoy en día, ¿no? Sí. Sobre todo a los jóvenes cristianos. Bueno, a mí yo creo que sí me llegó a pasar cuando era más joven, cuando iba a la prepa, que empiezas a ver que tus compañeros, los que van en tu salón, ya empiezan a fumar, empiezan a tomar y empiezan a hablarse así como de albures, groserías, y pues tú como el cristianito dices, ay, pues como que estoy excluido, como que no, como que no encajo aquí, y entonces en la inmadurez, en mi inmadurez, en mi necesidad de encajar en un lugar, empecé como pues le voy a entrar tantito al albur y vi que eso me funcionaba y no se vayan a espantar, por favor. O sea, yo creo que, bueno, el chiste es que empieza uno con poquito y dices, como que funciona y le sigues más y te empiezan a aceptar más y luego ya estás tomando y luego ya estás tomando y fumando y luego que sustancias que no son buenas, etcétera, y todo este rollo, y empiezas, y cuando te das cuenta dices, bueno, ¿yo qué hago acá? O sea, si a mí nunca me ha gustado esto, nunca ha sido mi ideal, yo conozco quién soy, o sea, mis papás y me han educado de cierta forma, yo conozco al Señor, ¿y qué hago acá, no? Pero todo por como que querer encajar en un grupo social al que no perteneces, porque definitivamente no perteneces, ¿no? Sí, porque precisamente a ti te enseñaron algo y esa presión social corrompió tus buenas costumbres, la moral que tus padres te habían enseñado, pero sentiste esa presión social, ¿no? Y aceptaste, y hasta cierto punto a veces aceptas de manera muy sutil y cuando te das cuenta ya estás bien adentro. Y es que eso es como muy cierto, ¿no? Es como muy sutil. Tenemos algunas conocidas, tú y yo, tú sabes quiénes son, mujeres que empezaron como a frecuentar ciertos círculos sociales de deporte, o círculos sociales supuestamente intelectuales que eran feministas, y de repente pues, o sea, niñas que pues eran, ¿cómo explicarlo? Hasta cierto punto tenían un conocimiento del bien, del mal, por así decirlo, y de repente te das cuenta que toda su mente fue distorsionada y fueron seducidas y atraídas hasta llegar a hacer uso de su cuerpo contra lo que dice el Señor, ¿no? O sea, y tú te quedas así como que, pero ¿en qué momento, no? Y ese es el problema,
que cuando no estamos seguros de nuestra identidad, cuando dependemos de algo para sentirnos valorados, muchas veces sutilmente el enemigo nos va jalando y arrastrando hasta que cuando te das cuenta dices, ¿qué hago aquí? Sí, así es. Y la última, y digamos que la más actualizada, pues es... La de moda, es la de moda. Sí, la codependencia digital. Y esto ya lo hemos hablado también en otras ocasiones. Es esta dependencia a la validación en redes sociales. Las personas que se ponen ansiosas por no recibir una interacción, una autoimagen y siempre están ligadas a los likes, a los seguidores. Y no solamente en mujeres, porque muchos piensan que son las mujeres y que yo el cuerpo conozco y que muchos no sé hombres qué. que se la pasan tomándose videos en el gym y los pectorales y que no sé qué, y así de, ay, yo no puedo subir eso porque nada más se me va a ver la panza. No, pero no solo eso, sino también en una ocasión estaba viendo un video de era un niño, o sea, ha de haber tenido 13, 14 años, y se le borró su página, no sé qué cosa pasó, y el niño de verdad se quería matar porque sus 1000 y tantos seguidores pues ya lo iban a perder de vista, ¿no? Ya no le iban a... Y yo dije, ¿es en serio? O sea, ¿por eso haces un drama? O sea, sí, yo en mi lógica digo, pues vuelves a abrir otra página y te vas haciendo otra vez de seguidores, pero no, para él se le acabó la vida porque ya se le habían porque ido... dependía de eso, o sea, su seguridad emocional, por así decirlo, estaba en eso, y cuando se le terminó, entonces sintió que el mundo se acababa, aunque seguía teniendo comida, unos papás, no sé, X, ¿no? Sí, y la verdad es que esta parte digital, pues es otra parte que altera mucho nuestra realidad, porque si te das cuenta, o sea, si somos, ¿cómo decirlo?, objetivos, cuando tú te pones a ver las redes, o sea, ves vidas de ensueño, o sea, viajes, comidas de lujo, cuerpazos, o sea, nadie trabaja, no, yo no he visto TikToks aquí de, aquí trabajando tantas horas, qué felicidad. Bueno, sí. ¿No? Cuando ponen cosas del trabajo siempre es con una queja, ¿no? Aquí chambeando tantas horas o aquí echando la flojera. Sí, son como muy contados los que tienen canales, por ejemplo, hay algunos arquitectos que dicen, estamos aquí en la obra, pero son, o sea... contados. Son uno en 1,000,000, por así decirlo, ¿no? O sea, casi todo el mundo. Pero sabes que ahorita que estabas diciendo también a veces como que ponemos o caemos mucho en poner atención en los likes, en todo este tipo de situaciones, cuando si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, todos esos likes, todos esos, son de personas que ni conocemos, o sea, y yo digo, bueno, pues, no sé, vas en la calle, en el carro, y de repente alguien, no sé, se te cruza, te da el cerrón y te dice que eres un sonso, no, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor te enojas, pero después como que, pues X, o sea, da igual, ni lo conoces, o sea, sí, o sea, al calor del momento sí como que podrías llegar a molestarte, pero después ni lo conozco. Pero el asunto es, nada más porque hay, no sé, 3,000, 5,000, 100,000, lo que sea, de corazoncitos de alguien que te dio, que ni conoces, que ni les importas, o sea, que son puros, podríamos decirlo fríamente, son puros ceros y unos, es un vil código binario que te está dando eso, y le prestamos mucha atención, y como es este chavito, ¿no? O sea, de repente se derrumba cuando dices, hey... Ni los conocías, ni sabías quién nada, o sea, pero los que sí te conocen, a los que sí les importas, están ahí contigo, ¿no? Sí, entonces pues es un tema que les decía, es como fuerte, es peligroso, pero ahorita vamos a ver como la raíz de todo este asunto. Y pues muchos piensan que la mayoría, o bueno, por lo general, que la codependencia puede surgir en contextos de relaciones disfuncionales, o sea, familias con adicciones, violencia, abandono emocional, falta de afecto, y por eso es que las personas pues terminan viviendo para el otro y descuidan su propio bienestar emocional, físico y espiritual, pero no siempre sigue este patrón. O sea, tú puedes nacer en una familia con todo el amor. Yo conozco varios. Ay, perdón. Pero sí conozco a 2 que 3 personas
que nacieron en una familia Funcional. por así decirlo, cristiana, y tú Sí, los ves y dices, no inventes, o sea, sí. señora, ya deje al niño, ya tiene 50 años, puede ir al baño solo, o sea, sí, sí. Perdón, oye, se tenía que decir y se dijo. Sí, entonces la codependencia no tiene tanto que ver como en el ambiente en el que Ujú, hayas nacido, sino más bien en cuanto a tu identidad, ok, en cuanto a tu seguridad y tu bienestar, que lo pones en mano de otra persona y entonces vives con un miedo a fallar y a el fallar o punto perder clave, también, ¿no? exacto, el punto clave de la mayoría de veces de esta codependencia es quedarte solo. O sea, Perder algo. perder algo, si te diste cuenta en estos tipos de codependencia, pues en la emocional es sentirte validada, ¿no? En la relacional es mutua, ¿no? Si yo te Ujú, pierdo a ti, tú me pierdes a mí y ujú, entonces es sí, cíclico. Con las personas con adicciones es yo tapo lo que estás haciendo porque yo sé que tú eres bueno y no me porque puedo te quedar necesito sin aquí ti. conmigo. Ujú, Exactamente. Laboral, pues ya sabes, es desempeño y entonces no me ujú, pueden correr, no puedo fallar, sí, no puedo. Y la social y la grupal lo mismo, ¿no? No me pueden hacer a un lado porque ujú. entonces tampoco valgo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con algo que puedas perder, con algo que implique que tú te quedes solo. Oye, pero pregunta, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de codependencia emocional, ¿podríamos decir que estos 6 tipos de codependencia al final son emocionales? O, por ejemplo, la codependencia digital no es una codependencia emocional. Lo pregunto porque al final, o sea, cuando hablamos de una codependencia digital, implica también como emociones, ¿no? Como el hecho de Claro. sentirme triste si no me aceptan o si no les gusta lo que publico. Pero Ujú. mi pregunta es, como tal, estos 6 tipos de codependencia al final se pueden resumir en una codependencia emocional, pero como en distintos subgrupos. Así es, Ok, sí. La raíz, pues obviamente tiene que ver con la parte emocional y afectiva, ok. ¿no? Son Ujú. estos dos. Y ahora, ¿qué pasaría si dejamos que otra persona se convierta en el centro de nuestro mundo? O sea, ahorita lo dijiste muy claro, es una parte emocional. Por consiguiente, pues implica nuestras emociones, Ujú. lo que hay en nuestro Lo que hay en mi corazón. en Ujú. nuestro corazón, y tiene un impacto grandemente en nuestro cerebro. Ok. Sabemos que emocionalmente Ah, ujú, funcionamos ujú. químicamente, ¿no? Sí, 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 Nuestras sí. emociones son químicas. Entonces, la codependencia activa las mismas áreas del cerebro que una adicción. Cuando sentimos que necesitamos constantemente la aprobación o la presencia de otra persona, nuestro cerebro responde casi como si estuviéramos enganchados a una droga. Y esto sucede porque se liberan sustancias químicas como la dopamina que generan placer y nos hacen querer repetir esta conducta una y otra vez. Por eso cuando estamos con esa persona, con estas acciones, con el trabajo, con todo esto que ya mencionamos, sentimos como un subidón emocional, ¿no? ¡Wow! Esto es Ujú. placentero. Pero cuando no está, cuando cesa, cuando algo falla, entonces viene el bajón y esto es reflejado pues en ansiedad, en tristeza, muchos ya se están cortando las venas, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque justamente químicamente sucede esto, ahí algo te lo sube Ujú, ujú. y de pronto cuando se deja, ya bajó. En alguna ocasión, así leyendo, porque a veces me gusta leer, a veces, no A siempre. veces. La verdad es que soy más auditivo, a algunos les gusta leer más, pero bueno, en alguna ocasión leí que la dopamina se genera en el sistema límbico. Ujú, Y por lo que entendí, el sistema límbico, que es el que genera a la dopamina, también se le genera como el sistema primitivo, es decir, como el sistema que reacciona sí. rápidamente, ¿no? Ujú, Y este sistema límbico, por lo que leí, lo que hace es que alerta a mi cerebro o a mi ser de reaccionar ante algo rápido, ante un estímulo externo, por así ujú. decirlo,
y rápidamente lo cataloga como bueno o malo. Si lo cataloga como malo, entonces es como no lo repitas, está muy feo, y si lo cataloga como bueno, entonces genera como una constancia y una, hasta cierto punto puede generar como adicciones, ¿no? Como algo que, o sea, puede engañarnos de tal manera que nos hace pensar que son cosas buenas cuando no son cosas realmente buenas. Y estaba leyendo que este sistema límbico, que es el que produce la dopamina, ¿cómo se llama? Enfrenta al sistema racional, y aquí medio lo investigué rápidamente, que está en la corteza prefrontal. Y que este sistema racional es lo que regula, o lo que precisamente trata de regular todos estos impulsos. Es como la parte racional del hombre que dice, hey, no, cuidado, hey, pero cuando ya hay algo, o sea, cuando ya la dopamina, cuando este sistema primitivo ya generó esa como adicción, el sistema racional tiene que estar luchando constantemente como para decir, hey, no, esto no es bueno, planea futuro, ¿no? Como, o sea, piensa bien lo que vas a hacer, pero ahora sí que lo primitivo de nosotros dice, hazlo. Sí. Entonces, en este sentido, la codependencia emocional es alimentada por el sistema límbico, por así decirlo, por lo que entiendo, pero cuando ya nos engañó, ya no somos racionales. No, ya no, o sea, digamos que esa parte ya no se activa. No sé, lo voy a poner en un ejemplo igual, actual, ¿no? Esto de las relaciones tóxicas, ¿no? Y, amiga, date cuenta, y que la red flag, y que no sé qué, y la persona que está adentro no se da cuenta, dice, pero ¿cómo? ¿No? Sí me ama. Si me ama, si me da todo lo que le pido, si está conmigo, ¿qué puede ser peligroso? O sea, ya no hay esta parte racional, justamente por eso se dice que es similar a una droga. Porque, ¿qué hacen las drogas? Pues sabes que te hace daño, ¿no? Sí. Te trae como muerto, estás todo... Pero dices, es placentero, ¿no? Y simplemente este sistema primitivo te dice, mientras siga siendo placentero, no lo podemos contradecir con que te hace daño. Tú dale. Y fíjate que, desviándome a lo mejor un poquito del tema, pero ahorita es bien curioso que este sistema límbico del que estamos hablando, que genera la dopamina, me atrevería a decir, no soy experto, pero me atrevería a decir que en cada uno de nosotros es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay personas que han probado sustancias nocivas y que las prueban y que su sistema límbico dice, no, aléjate. O sea, se sintió horrible, está bien gacho, te sentiste mal y se alejan y ya. Pero hay otras personas que su sistema límbico dice, no manches, estuvo bien padre, y entonces se enganchan. Lo que me lleva a entender lo que la Biblia dice, que cada uno de nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Entonces es por eso que para muchos, o sea, que a veces por ejemplo, en este tema de la codependencia emocional, muchos podemos decir, no manches, pero... Se veía kilómetros, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos estar igual en alguna otra área de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hablaste de red flag y de estas situaciones, ¿no? Hablamos de matrimonios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que confesarlo, en algún momento fui víctima tuya. ¡Ay! No, en algún momento yo tuve codependencia emocional de ti. O sea, porque me afectaba mucho y quería hacer todo para agradarte, y si te enojabas, ¿y qué tienes? Y que no sé qué, y andaba ya, no sé si te acuerdas, andaba como cuchillito, ¿no? Y oye, pero ¿cómo? Y que no sé qué, y si nos enojábamos me ponía re mal, y no, yo hace muchos años, ¿no? Cuando empezamos inmaduros, imprudentes, novatos en esto del matrimonio. Pero yo me acuerdo que en alguna ocasión el Señor me preguntó, bueno, ¿y en dónde está tu gozo? ¿En dónde está tu paz? O sea, ¿en dónde está tu corazón? ¿Con tu esposa o conmigo? Y es ahí cuando el Señor me mostró y me dijo, estás haciendo de tu esposa un ídolo. O sea, tu esposa se está convirtiendo en un ídolo, y todas las fallas o todas las ofensas que le has hecho a ella, de las que ella se enoja y te reclama y te dice, las estás viendo solamente como que la estás ofendiendo a ella, cuando al que estás ofendiendo es a mí. Y yo me quedé así como de, hey,
rayos, o sea, de verdad, y yo, no sé si te acuerdas, pero sí llegó a ser hasta cierto punto un poco tóxico, porque seamos honestos, o sea, ningún matrimonio es perfecto, pero vamos aprendiendo y lo mejor que es Sí, a la luz de la palabra, el Señor como que va limpiando, limpiando, ¿no? aclarando, Y entonces sí. podemos tomar estos ejemplos, pero también se me ocurre otro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no te unas en yugo desigual, ¿no? Ujú, Y es claro, y la Biblia dice por qué, pero sí, tenemos al típico novio o novia que, no, es que tiene todo. A ver, no, o sea, si no tiene el Señor Jesús, no trae nada en no, la no mochila, trae ¿no? nada, sí, Y mientras más se siguen metiendo en este tipo de situaciones, el sistema límbico les dice, es bueno, es es bueno, bueno, es sí. bueno, es bueno. Aunque el espíritu dice, hey, no, Mm, o sea, no es bueno, ujú. no te va a llevar a nada bueno. Y mientras más se meten, Ya más se casan y trabajo. dicen, ya, ya casado ya lo convierto, Y ya, no, ¿no? eso nunca pasa. Bueno, no, sí llega a pasar. No, sí, pero a lo que voy es que está cegada, ¿no? Cuando desde un principio decía no, y tú Ujú. sigues, sí, pero sí, y Ajá, continúas, ¿no? sí. Hasta que ya te ves en el hoyo y dices, pero ¿por Ándele, qué? pues por no hacer caso. ¿No? Y ya te adelantaste, mi Ay, vida, ya perdóname. le diste en el clavo, Ay, porque perdón. la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Jehová. Ande, pues. Entonces, nuestra verdadera satisfacción, seguridad y libertad no viene de otras personas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a beber del agua que nunca se acaba, es decir, de la presencia y del amor de Cristo, podemos relacionarnos con otros sin depender de ellos para sentirnos completos. Ya te adelantaste, te digo, ya pusiste tu ejemplo. Ya vámonos, entonces. Nos vemos la Chin, próxima. híjole. Muchachos, les voy a hacer ¿cómo se llama? La señal esa con la mano. ¿Cómo se Con la llama? mano La señal esa de con la mano de auxilio. auxilio porque no me están viendo, pero estoy abriendo y cerrando mi mano con mi dedo pulgar en medio de mis dedos porque voy a dormir con el perro. No es cierto, no le No, hagan no es cierto, caso. con el perro no, el perro va a dormir adentro. Tú vas a dormir afuera. Ay, amor. Perdón, No, perdón. pero la verdad es que la Biblia nos enseña que nuestro valor y seguridad no deben de depender de otras personas, Ujú, sino solamente de Dios. Así como el Señor te lo reveló a ti. Ey, estás poniendo demasiada ujú. atención a tu esposa y no te das cuenta que al primero a que ofendes es a Es a mí, que al mí. primero del que te estás alejando es de mí, que Ujú, el sí. primero... Y obviamente pues hay una consecuencia cuando tú pones primero al Señor, porque esa consecuencia es que si tú honras al Señor, pues me vas a honrar a mí, ¿no? Ujú. Pero si tú me honras primero a mí antes que al Señor, estás haciendo un ídolo, Estoy ¿no? haciendo idolatría. Entonces, Ujú, pero ¿sabes qué? También, por ejemplo, también hay casos donde los papás caen en idolatría con los hijos, sí, ¿no? Porque es el asunto de cuando son chiquitos y les prestan atención a los niños excesivamente ujú, y dejan de hacer cosas por los niños, etcétera. Entonces, aquí el asunto bien curioso es que podemos caer, por lo que veo, en una codependencia emocional en en muchas muchas situaciones. situaciones, Sí, ¿no? sí, en muchas áreas de nuestra vida podemos tener esta codependencia. Por Ujú, eso le decía al principio, puede ser muy sutil, pero podemos ir como que reflexionando y pensando en qué área podemos ujú. estar. Cojeando, por así Sí. decirlo. Entonces, nuestra verdadera libertad no viene de las personas ni de las relaciones humanas, sino de nuestra relación con Cristo, porque Él nos ofrece un amor que no esclaviza, que no genera miedo, sino que sana, que fortalece y que nos ayuda a vivir completos. Es lo contrario de la codependencia, porque la codependencia nos ata a algo o a alguien, pero Dios nos invita a disfrutar de nuestra identidad en Él, a ser libres y a amar desde un corazón sano. Pero sobre todas las cosas, que nuestro valor y nuestra seguridad siempre dependen de Él. O sea, no Ujú. podemos amar sin miedo, no podemos poner límites saludables, no podemos construir relaciones que edifiquen si no estamos en Cristo. Por ejemplo, cuando dices límites saludables, ¿a qué te refieres? Eh, por ejemplo,
si tú me dices que haga algo que a mí no me agrada y solamente lo voy a hacer para complacerte, pues no estoy poniendo un límite. El ejemplo que decía hace rato de una cuestión laboral, o sea, todo el tiempo dice sí, 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 aunque lo lleven a una afección. Entonces podríamos decir que un límite saludable se refiere a que alguien quiera obligarte a hacer cosas que no son buenas para ti, Ujú. ¿no? Porque podríamos decir, ay, oye, es que tú me digas, ¿no? Es que vete a trabajar, que no sé. No, porque no quiero. Y voy a poner mi límite. Digo, saludable. aguas, porque entonces ya te voy a decir, ya no quiero ir a trabajar, ¿eh? Ese es un No, límite eso es otra saludable. cosa, eso Eso es se llama flojera. flojera. No, pero no es tanto como que te obliguen. Ujú. Por ejemplo, socialmente, este tipo de presiones sociales, las mujeres, ¿no? Ujú. Hasta cierto punto tenemos una presión social que te Ujú. dice el empoderamiento de la mujer. Ah, sí. Y entonces tú puedes ganar más que tu marido. Y si estás lavando trastes, eres una buena para nada. Sí, entonces todas esas cosas Cosas que no son ciertas, ¿eh? tienen una influencia social. Ajá. Pero tú como mujer decides poner tu límite y decir, no lo voy a escuchar, no lo voy a probar, no lo voy a hacer. Porque sé que eso no me Ni es beneficia. edificante, ni va conforme a la Ok. palabra, a que tú digas, no suena tan mal, ¿no? Ok. Entonces lo voy a hacer. Y no pones un límite, sino que te dejas atrapar por toda esta situación y caes. Ajá, entonces lo que entiendo de lo que nos dijiste hace rato, que cuando entendemos que nuestro valor y nuestra seguridad están en Jesucristo, ¡ay, nanita! Si escucharon eso fue un trueno, nada. Si nosotros entendemos que nuestra identidad y nuestro verdadero valor está en Cristo, entonces vamos a amar sin miedo. Eso quiere decir que no lo vamos a hacer por obligación o por, pues sí, por tener el miedo de perder algo, sino amar verdaderamente, ¿no? Y cuando Sí. dices límites saludables es que podamos decir no a lo que Dios dice que digamos no. Y todo eso lo vemos en la palabra, ¿no? Y cuando hablas de construir relaciones que edifican es relaciones fundamentadas en lo que Dios dice, en la palabra, ¿no? Sí. Okay, Te ajá. voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo como mamá, ¿no? Actualmente está esto de que a los niños no se les pega. Disciplina. Bueno, no se les disciplina, no se les tiene que corregir con vara, que ellos pueden entender dialogando y demás. Pero ¿qué dice la Biblia? Sí. O sea, la Biblia sí habla de una disciplina física, una disciplina correctiva, porque dice al que ama, lo corrige. Ajá, pero ese es lo interesante, porque hoy en día se saca de contexto, porque dice disciplina, corrección, no dice maltrato, no dice que sea con enojo, y muchas veces como padres fallamos en eso, pero, y ese es donde tendríamos que poner como este límite, ¿no? Bueno, ese es otro asunto, pero ajá, así. Sí, pues justamente, tenemos que poner este límite en que no me voy al exceso, al maltrato, pero tampoco me hago de la vista gorda y digo, sí es cierto. Hoy en día, en esta generación, los niños ya aprenden dialogando. Eso no es cierto. No, ¿me explico? Y es que ni uno ni otro. Desviándome un poco en el tema, es bien curioso cómo las personas son muy extremas, porque por un lado, yo sé que en el pasado sí se pasaban de la raya con la disciplina y con enojo, y a veces podría haber rayado en el maltrato, no todos, pero en algunas ocasiones sí, pero hoy en día es de plano, no lo corrijas, que él decida, él tiene la capacidad de decisión, y yo siempre he dicho, sí, los niños tienen capacidad de elegir, claro está, o sea, pero tienen la capacidad de elegir a su conocimiento de cómo son las cosas. Por ejemplo, yo a mi hijo Leo le puedo decir, ¿qué prefieres comer? ¿Calabazas o chayote? Y él puede decidir qué le gusta más, pero no le puedo decir que quieres comer calabazas o dulces, porque lo que va a elegir son los dulces y no son buenos para él. Entonces el asunto es ese, los niños tienen capacidad de decisión, pero conforme al conocimiento que tienen, y a veces aunque tienen conocimiento de que los dulces son malos, dicen, no, quiero dulces. Sí. Entonces tiene que ver mucho con la madurez, pero bueno, me salí del tema. Ajá. Bueno, retomando el tema.
La psicología en sí nos explica el cómo de la codependencia, pero la Biblia y nuestra fe nos muestran el quién que nos puede librar de ella. Y ahora vamos a ver una historia bíblica desde el punto de vista de una conducta codependiente. Y esta es la historia de Sansón y de Dalila. Sansón fue cegado por su apego a Dalila e ignoró repetidas red flags. De Ay, sí, pero qué chencho, la verdad. Su dependencia emocional lo llevó por completo a la destrucción. Esto ustedes lo pueden leer, está buenísimo el relato en la Biblia, en Jueces. Y dice la Biblia que el nacimiento de Sansón fue anunciado de forma sobrenatural por un ángel del Señor, quien le dijo a su madre que el niño sería un nazareo, es decir, apartado o consagrado a Dios desde antes de su nacimiento, porque dicen que esta mujer era estéril, se le aparece y le dice vas a tener un hijo, y desde este momento va a ser consagrado, no vas a beber vino, no vas a tocar animal impuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que su función sería liberar a Israel del dominio de los filisteos. Y bueno, cuenta la historia, ¿no? Él fue un juez, dice que duró 20 años juzgando, pero él era, muy enamoradizo. Mujer que veía, quería. Era ojo alegre, era lujurioso. Sí, también. Y cuenta la historia que Sansón estaba profundamente atraído por Dalila. No era su mujer, ¿no? Simplemente él sintió una atracción y dijo, tráiganmela acá. Y entonces... dijo, de aquí soy. Él estaba profundamente enamorado, pero ella no tenía los mismos valores y mucho menos la lealtad hacia él, puesto que ella era filistea, e hizo un trato con los filisteos de engañar a Sansón para decirles cuál era la fuente de su fortaleza, y cada uno de ellos le tenía que pagar 1,100 piezas de plata. Entonces Sansón, en su deseo de complacerla y mantener su relación, lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, aunque él sabía que podía poner en riesgo su vida. Sansón, pues como estaba cegado, pensaba que Dalila lo amaba, pero su apego y su necesidad de afecto lo llevaron al punto de no darse cuenta que aquella relación era tóxica. Tóxicos. Y Dalila insistía con ruegos y lágrimas para que le revelara el secreto de su fuerza, y cada vez que Sansón le daba una respuesta falsa, ella corría a contárselo a los filisteos para tenderle una trampa. La Biblia relata esto, ¿no? Como le dicen, no, pues átame con cuerdas recién cortadas y verdes y no sé qué. Y lo hace y grita, ¡ay, vienen los filisteos!, ¿no? Pero esas eran las red flags, ¿no? O sea, ¿cómo no te diste cuenta? Sí, ¿cómo no te diste cuenta que todo lo que decías lo hacía y le gritaba a los filisteos, ¿no? Pero cuando justamente en estas red flags, él iba contando todo lo que probablemente podía hacer para que él perdiera su fuerza, y la presión de Dalila fue aumentando. Ella era una mujer manipuladora y chantajista. Y dice la Biblia que en una ocasión ella le dijo, ¿cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Me has engañado y no me has revelado en qué consiste tu fuerza. O sea, híjole, esta mujer era... Era hija. Sí, pues sí, era hija, era manipuladora y chantajista y le estaba... O sea, sí se estaba aprovechando de él. Ajá, bueno, sí, tengo ahí una idea que traigo en la cabeza, pero termina. Sí, entonces imagínate la escena, ¿no? Yo me la imagino y digo, ay, Sansón, ¿no te diste cuenta de verdad? O sea, imagínatela ahí chillando y diciéndole, es que como dices que me amas y de verdad no me revelas. Mujeres, alguien se puede sentir identificada. Y dice la Biblia que la insistencia era diaria.
no inventes, imagínate soportar a una mujer Ujú. chillona todos los días en tu casa y Bueno. aparte diciéndole eso, ¿no? O Sí. sea, ay, si de verdad me amaras, deberías de revelármelo, ¿no? Ujú. E insistiendo. Y en una ocasión, pues finalmente Sansón cedió y le confesó su secreto, así que Dalila recibió el pago por su traición, lo recostó sobre sus piernas, le hizo piojito, le acarició el cabello largo, porque una de las Ujú. condiciones era que no podía pasar navaja sobre su cabeza, y entonces le llamó a los filisteos para que le cortaran el cabello y fue así como finalmente lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron Sí. a Gaza donde quedó encadenado. Y cuando Sansón se levanta e intenta librarse, él pensó, esta vez me libraré al igual que lo hice en otras ocasiones. Pero dice la Biblia, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, la presencia del Señor en ese momento ya no estaba con él. Fue Ujú. necio, Sí. fue necio. Entonces, por depender completamente de la aprobación y el afecto de Dalila, Sansón no solo perdió su libertad y su fuerza, sino la presencia de Dios en su vida. Sí, bueno, eso es lo que estaba yo pensando ahorita que estabas hablando de Sansón. Em, es como bien interesante cómo Sansón, aparte de que tenía todo este tema de la lujuria y del pecado, porque había estado como en otras ocasiones, dice que con una ramera y todo este asunto, Ujú. eh, estas como red flags que dices, ¿no? Esta parte de codependencia en la que Dalila estaba dura y dale y no se Ujú. dio cuenta, lo que me lleva a pensar que la codependencia al final es un pecado. O Ujú. sea, y yo lo relacionaría como que la codependencia es un pecado de idolatría. Sí. Y el asunto es este, que muchas veces como personas podemos eh, catalogarnos como víctimas porque alguien se puede estar aprovechando de nuestras nobles intenciones o Ujú. de nuestras necesidades de afecto y de apego, pero la verdad es que entonces nos damos cuenta que no somos víctimas. Mm-mm. No somos, de verdad, y perdón, a lo mejor soy muy feo, pero no somos víctimas. Al contrario, somos personas, o sea, aquella persona que vive en una codependencia es una persona que no está agradando a Dios porque no está encontrando su deleite en Él, sino en otras cosas, en otras personas, ¿no? Y Ujú. Sansón hizo lo mismo con Dalila. En vez de Sí. encontrar su deleite en el Señor, estaba empeñado con esta mujer. Así es, y lo podemos ver claramente. Él perdió su identidad y puso su seguridad en Dalila Ujú. en lugar que Que ponerla en ponerla Dios, en ¿no? Dios, sí. Y así como él perdió su fuerza, nosotros también podemos perder nuestra fuerza emocional, espiritual e incluso física. Y así como lo dijiste hace rato, cuando ponemos nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra felicidad en otra persona, le estamos dando un lugar que solo le corresponde a Dios. Ujú. En otras palabras, estamos sustituyendo al Creador por alguien que por más cercano o querido que sea, no tiene el poder de satisfacer nuestras necesidades más profundas ni de darnos verdadera vida. La escritura en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ujú. Y cada vez que dependemos de otra persona para sentirnos completos, estamos poniendo algo o a alguien en el trono de nuestro corazón que no es Dios. Y esto puede ser sutil, pero en realidad nos aleja de la verdadera fuente de plenitud y libertad. Y justo es idolatría. Sí. Sí, y bueno, yo tengo una frase aquí que decía Charles Spurgeon que dice, el corazón que descansa en Cristo nunca será defraudado. Así es. Entonces, hoy hemos hablado sobre la codependencia y cómo a veces nos aferramos a otras personas buscando aprobación o afecto, olvidando nuestra propia libertad y bienestar. Em, Sí, y el asunto aquí también que me gustaría
decirles el día de hoy es algunas preguntas como de reflexión, ¿no? Que podamos como preguntárnoslas y mirar en nuestro interior, por así decirlo. Y la primera es, ¿en quién estoy basando mi valor personal? ¿En Cristo o en los demás? ¿Y qué tanto me afecta cuando no recibo la aprobación de ciertas personas? Otra, puedo estar solo, sin compañía, y cuando estoy así, Dios es suficiente para mí. La otra es, ¿a quién recurro primero cuando tengo problemas? Sí. O sea, ¿me A pongo a una orar o persona. voy con una persona? Entonces, las relaciones que tengo hoy en día con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, etcétera, ¿me están acercando más al Señor o me están distanciando del Señor? Me cuesta poner límites, lo que decías ahí, ¿no? Límites, ¿cómo era? Saludables. Límites saludables, sin sentir culpa de juicio hacia mí, como de, ay, eres esto y santurrón y todo esto. O he caído en patrones de depender demasiado de personas para no perder esa relación. Y todas estas preguntas las podemos contestar con Colosenses 2:10, que dice, ustedes están completos en Cristo. Cada uno de nosotros estamos completos en Cristo. No dependemos de nadie, no dependemos de la validación de nadie, del amor de nadie, del favor de nadie, sino solamente de Cristo. Y por eso el título del día de hoy, ¿y si te sueltas? Porque soltarse no es perder, sino es ganar identidad, paz y la fuerza para amar de manera sana, porque estamos reconociendo que nuestro valor está en Cristo y no nos aferramos a otras personas, a otras cosas, a situaciones, sino que sabemos quiénes somos en Él. Así es. Entonces, solo me gustaría decir esto, que lo que podemos ver hoy, o lo que entiendo, es que la codependencia emocional, más que un problema psicológico, es un reflejo de que mi corazón ha puesto su confianza en otras cosas, en otras personas. Y yo creo que hoy es un buen día para que cada uno de nosotros revisemos en dónde hemos puesto nuestra mirada, en dónde hemos puesto nuestra seguridad, y que nuestra dependencia no sea de un hombre, no sea de otras cosas, no sea de una relación, no sea de un ámbito social, sino que sea solamente del Señor Jesús. Sí. Que nuestra dependencia sea en Él. Eso sí, ¿no? Es curioso cómo el Señor nos enseña a que no debemos de depender de nadie, porque todos nos van a fallar. Sí. Él es el único que no nos va a fallar. Así es. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos encontramos el próximo episodio, donde seguiremos caminando entre mortales.